Número de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es una cantidad numérica dimensional que establece la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas de un fluido en movimiento. Las fuerzas inerciales se determinan mediante la segunda ley de Newton y son responsables de la aceleración máxima del fluido. Las fuerzas viscosas son las fuerzas que se oponen al movimiento del fluido. ¿Para qué sirve el número de Reynolds? El número de Reynolds sirve para determinar el comportamiento de un fluido, es decir, para determinar si el flujo de un fluido es laminar o turbulento. El flujo es laminar cuando las fuerzas viscosas que se oponen al movimiento del fluido son las que denominan y el fluido se mueve con velocidad suficientemente pequeña y en trayectoria rectilínea. Y el flujo turbulento se caracteriza por el movimiento irregular de las partículas. El flujo turbulento tiende a ocurrir a velocidades más altas y con baja viscosidad. Fórmula del número de Reynolds. La fórmula se representa por el diámetro de la tubería por velocidad del fluido por densidad del fluido sobre viscosidad del fluido. Flujo laminar. En la dinámica de fluidos, el flujo laminar se caracteriza por trayectorias suaves o regulares de partículas del fluido, en contraste con el flujo turbulento, que se caracteriza por el movimiento irregular de las partículas del fluido. El fluido fluye en capas paralelas con una mezcla lateral mínima, sin interrupción entre las capas. Por lo tanto, el flujo laminar también se conoce como flujo aerodinámico o flujo viscoso. El flujo turbulento es aquel fluido cuyo número de Reynolds es mayor a 4000. Este flujo se caracteriza por tener un recorrido caótico dentro de la tubería, debido a la colisión entre las partículas internas que componen el fluido. La turbulencia generada por este movimiento caótico produce que una parte de las corrientes que transitan en el fluido sean dirigidas a las paredes de la tubería, provocando una mayor fricción entre el fluido y las tuberías, produciendo una serie de fuerzas internas aleatorias, haciendo de este un efecto dominó. Los materiales utilizados para elaborar este proyecto ha sido una válvula, una manguera transparente, contenedor de agua, una canula y azul de metileno. En el siguiente experimento, en lo que se refiere a las medidas de protección y de seguridad ante esta pandemia, en el experimento de número de Reynolds se empleó o lo practicaron dos personas para así no aglomerarse en la zona donde se ha practicado, mejor dicho, en esta habitación. Emplearon guantes y a su alcohol respectivamente. Y siguiendo con la exposición. Para realizar nuestra muestra de flujo número 1, utilizamos una tinta de color azul, donde pudimos apreciar que no existieron perturbaciones, es decir, que el flujo se deslizó a lo largo de la tubería con una trayectoria suave. A esta trayectoria la conocemos como línea de corriente. De esta manera podemos concluir que es un flujo laminar. La muestra del flujo 2. Al hacer una leve apertura de la válvula hasta convertir el flujo laminar en turbulento, el filamento se expandió y se mezcló con el agua hasta llenar el resto de la manguera toda coloreada, que a primera vista parecía como un tinte uniforme, pero luego manipulando la velocidad con la válvula, la forma en cómo el fluido se desplaza a través de la manguera, se observa un flujo turbulento. El movimiento de este se da de forma ondulatoria y caótica, ya que las partículas se mueven de forma desordenada. Además, la trayectoria de esta forma pequeños remolinos aislados, periódicos y claros. También podemos decir que a diferencia de la muestra 1, un flujo laminar, este se da a mayor velocidad, por lo que presenta un mayor caudal. Esta muestra puede mantenerse de forma indefinida a comparación del flujo laminar, que tiene un periodo corto de duración.